Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, feliz año y muy buen miércoles para todos, y ya lo estamos presentando. Aquí está, a vivo, en persona, el doctor Jorge Enríquez. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes, buen año. Buenas tardes, buen año. Qué presentación, y con esa voz justamente para empezar el año con mucho entusiasmo, con mucha energía. Bien, muy bien. Quien está hablando es la doctora María Luján Batallán, periodista, abogada, mediadora y una gran persona, fundamentalmente. Y estamos nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros, comenzando este año que, por cierto, va a ser muy ajetreado. Por cierto, es un año en que ya tenemos algunos temas que son muy candentes. No voy a decir estas frases trilladas que dicen los periodistas: tenemos un programa cargado de noticias e invitados de lujo. Son los lugares más comunes que se escucha. Un programa muy cargado de noticias. Hay noticias siempre, muchachos. Y el invitado no son de lujo todos los invitados. No hay algunos de lujo y otros que sean estándar, como los autos, ¿se acuerdan? Deluxe y de estándar. Bueno, no, son todos de lujo. Si no, uno no los invitaría. Y son todas personas que pueden aportar conocimientos y ilustrarnos sobre temas de actualidad. Los temas son variados. Recién estábamos hablando con Luján que uno de los temas que vamos a tocar va a ser el crimen de Villa Gesell, la masacre de Villa Gesell, con un fallo inminente, un pedido por parte de la Fiscalía y del abogado de la querella de los doctores Dávila y Burlando, de prisión perpetua, de homicidio agravado por dos causales, premeditación y alevosía, un homicidio en manada. Por un lado eso, por el otro lado tenemos un tema que se invisibilizó, parecería, pero que ahora está tomando el cariz, y no hago comparaciones, pero me parece que lo de los rugbyers de Villa Gesell fue una locura, una barbaridad. Son 8 o 10 personas que realmente son chajales directamente. Pero en el caso de lo que ocurrió con el niño Lucio Dupuy en La Pampa, es quizás, parecería que hubiera grados de animalismo, de salvajismo en las personas. Es más grave todavía por las circunstancias en que se da una criatura absolutamente indefensa, una criatura a la cual se torturó, se martirizó, y esto independientemente de la orientación sexual que pudieran tener las asesinas, como tampoco en el otro caso vamos a demonizar por ser rugby, porque el rugby yo lo he practicado y es un deporte que enseña muchos principios fundamentales, como por ejemplo la solidaridad, el respeto al adversario, el respeto a la autoridad, al referí que en esos momentos se está representando lo que es el cumplimiento de las normas a las cuales debe sujetarse ese deporte. Lo que ocurre es que esto también nos interpela como sociedad. Vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar por supuesto de un tema que es acuciante, que es la situación económica del país cada día peor, y por supuesto también este baile en el Titanic que están haciendo los chicos de la Cámpora, que parece que no tomaron noticia de los índices espeluznantes que tenemos de pobreza, de inflación, de lacerantes en algunos lugares del país. En el conurbano bonaerense ha vuelto la sarna. Les cuento esto porque ha sido denunciado en algunos lugares populosos como La Matanza, donde hay personas sarnosas. La sarna es una enfermedad que tuvo su apogeo, por así llamarlo, durante el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque cuando la gente en determinados lugares, zonas inhóspitas, no se podía lograr calor porque no había a lo mejor ni fuentes de energía, ni tampoco se podían conseguir fácil elementos de combustión para generar esa temperatura que requiere el cuerpo, la temperatura de 36-37 grados, la gente se
abrazaba a animales que tenían las chacras o en el campo, y esos animales eran los que contagiaban la sarna. Bueno, era una enfermedad que estaba absolutamente erradicada. Hoy la sarna ha vuelto a la provincia de Buenos Aires como el más duro y claro espejo que nos muestra lo que es cuando es un gobierno que se preocupa mirándose el ombligo y no le importan las necesidades auténticas de la gente. Por supuesto, también está la embestida contra la Corte Suprema en este afán de domesticar al más alto tribunal de la nación. La justicia puede ser mejorada, pero no nos olvidemos que si nosotros arrasamos con las instituciones, no va a haber un Poder Judicial independiente. Sin un Poder Judicial independiente no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Y si no hay justicia, la libertad nuestra está en serio peligro. Sobre todo porque este juicio es una zaraza, como diría el inefable Massa o Guzmán, no sé quién inventó esa palabra o quién la incorporó al léxico político, pero realmente se sabe que no van a tener los votos que requieren los artículos respectivos 53 y 59 de la Constitución Nacional. No van a tener esos votos, pero sin embargo, con la tosudez que tiene el kirchnerismo de persistir permanentemente en el error, de buscar siempre por el mismo camino, aunque el camino termine siempre en la nada misma, siguen insistiendo. ¿Y esto por qué? Porque desde el primer día que asumió Alberto Fernández, yo no lo quería llamar porque en algún momento compartimos juntos en la legislatura distintas bancadas, pero no era una persona a la cual le tuviera una gran simpatía, pero tampoco me parecía una persona deleznable. Tampoco lo considero ahora así, pero lo que veo es que realmente es un títere de la Presidente, y de la Presidente digo bien porque Cristina Fernández es la Presidente. De hecho, si no, no se permitirían algunos ministros de la provincia o de la nación que le responden a ella de tener la osadía de ningunearlo en cuanto a medio de comunicación al presidente, tratándolo de que tiene poca inteligencia, como ocurrió con el Cuervo Larroque en las últimas horas, que dijo que no se jugó lo suficientemente por Cristina con el tema de el atentado de los copitos, y que el presidente hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué iba a hacer? Ir a agarrar a los jueces del cogote como hacía Néstor y Cristina con Ollarvide para que lo sobreseyeran en la causa por enriquecimiento ilícito. Es la única preocupación que tiene Cristina. Y lo que pasa es que la dura imagen de verse ella y sus hijos en el banquillo de los acusados y en el banquillo de los condenados está cada vez más cerca. Eso es la única preocupación que tuvo desde fines del 19, cuando asumió Alberto Fernández, o de antes más, cuando en mayo van a ser ya 4 años, lo nominó a Alberto Fernández, a quien realmente lo detestaba, como lo detesta ahora Massa. No los une, como decía Borges, no los une el amor, sino el espanto. Ellos lo único que quieren es seguir manteniendo esta maquinaria de poder, pero no con un propósito de ayudar a la gente, sino con un propósito de saquear, de extraer todo lo que puedan traer del poder del Estado, al cual han tomado como un botín, sin preocuparle las necesidades de la gente. Y cuando peor esté la gente, mejor, porque cada vez va a estar más dominada, más sojuzgada, y va a necesitar del Estado. Y cuando necesitan del Estado, justamente lo que hacen es después terminar votándolos. Este es el miedo fundamental. Y voy a disentir en algo con vos, que no empezó cuando lo nombró a él por los 4 años. Con el asesinato de Nisman comenzó el tema. Con el asesinato de Nisman. Porque recordemos muy bien que fue un asesinato y que justamente era una de las causas por las cuales ella sabía muy bien que iba a quedar imputada. Entonces, más allá de todo esto, lo que estamos viendo en estos días es que lamentablemente se ha dejado al pueblo desgobernado, porque no hay un gobierno, no funcionan las instituciones y
lamentablemente lo único que les interesa más allá del juicio político es saber en qué cargo y en qué lugar de la lista van. Y lo único que hacen es eso, ver a ver cómo zafan en las próximas elecciones. Y estos muchachitos, que vos los llamás muchachitos de la cámpora, que no son ningunos muchachitos porque realmente están ya tocando los 50 años, por lo tanto, ni siquiera puede ser esa juventud que es rebelde por la cantidad de años que tiene. Son señores grandes que piensan y que están haciendo un desastre de la nación. Totalmente de acuerdo, y me parece bien extrapolar al comienzo de todo, fijar como mojón de inicio de todo este tema de Cristina, que Cristina, como digo yo siempre, el problema no lo tiene con la justicia, lo tiene con la verdad. Y sabe que esa verdad es la que a la vuelta del camino, sea el juez que sea, si es una persona proba y decente, no cachivaches como Ramos Padilla, que uno lo ve ahí cada día con menos seso y más panza, que lo veo uno ahí, un juez que se alza contra el tribunal. Y acá también es necesario que en algún momento se ponga orden en las instituciones. No es posible que todo el mundo diga lo que quiere, insultando, denostando, como en este caso Ramos Padilla, que se alza contra un tribunal como es la Corte Suprema. Siendo juez, que es peor. Siendo juez, que es debería peor. ser un agravante. Claro que sí, claro que sí. Y nadie le dice absolutamente nada, no hay ningún tipo de sanción. Esto me parece que también es cierto. Y por supuesto también que Fernández es un personaje que perdió todo. Mi padre siempre decía que los dos atributos más grandes que podía tener una persona, aparte de su honestidad, que ya se daba en aquella época, mi viejo murió en el 76, se daba joven, por cierto, se daba ya por sobreentendido que una persona tenía que ser honesta, pero además de eso decía siempre que era el carácter y la dignidad, que cuando un hombre no tenía carácter, como el caso de Fernández, o no tenía dignidad, y bueno, realmente dejaba de ser un hombre para transformarse en un objeto susceptible de ser manipulado. Él siempre aceptó la posibilidad de ser un gerente al servicio que mejor le paga, sí. Pero vos fíjate, Jorge, yo recuerdo, ¿te acordás cuando estaban en la convención constituyente en el Teatro San Martín? Funcionaba, la de la ciudad, te estoy hablando, ¿te acordás? En la Biblioteca Nacional. No, en el San Martín también funcionaba gran parte. Vos tenías oficina también ahí. No, la Biblioteca Nacional. Ah, en la Biblioteca Nacional era, sí, bueno, sí. mirá, ya no, ni me acuerdo. En la Biblioteca Nacional, y me acuerdo que estaba cerca Alberto Fernández, tenía un despacho cerca, en ese momento, si no me equivoco, estaba Kelly Olmos, y no me acuerdo quién más, y ya decíamos que no era fiable. ¿Te acordás que decíamos que no era fiable? Sí, estaba como asesor de... Estaba como asesor de Kelly, Estaba como asesor, sí, como asesor. ¿De Kelly? ¿Era de Kelly Olmos? Párate, o me estoy confundiendo. Cuando comenzó a funcionar la legislatura porteña. Ahí está. Esa, y por eso te dije el San Martín. Y ahí fue, ¿te acordás de que todos decían en ese instante que no era una persona de fiar? Nunca fue una persona de fiar, te repito, un gerente del servicio que mejor le paga. Esto hay que decirlo, porque la gente tiene que entenderlo. Los archivos hay que ponerlos permanentemente, porque uno cuando lo escucha hablar a Fernández, después de aquello, hoy diciendo que lo de Nisman fue suicidio, y en aquel momento estuvo en la marcha al lado mío, al mes, en 18 de febrero. Están las fotos al día de hoy. Están las fotos, el las silencio imágenes, Caturde. los Y el otro que está diciendo que iba a meter preso a los ñoquis de la cámpora, y se abraza con los ñoquis de la cámpora para ver si puede mojar el cargo de presidente. La verdad que, bueno. Y la verdad que a quien vamos a presentar ahora... Mi mellizo astral, es mellizo mío astral. ¿Quién? El señor que vamos a presentar ahora. Mellizo tuyo astral. Sí, ahora sí. 6 de agosto. 6 de agosto. 6 de agosto. Bueno, tenemos en línea a nuestro querido amigo Roberto Cachanowski, que seguramente siempre tiene un mensaje después del diagnóstico, porque para resolver los problemas hay que primero conocerlos y enfrentarlos. Tiene siempre el camino para resolverlos. Lo que pasa es que hace ya debe ser más de 50 años que está vociferando el camino, y recién ahora parecería que después de la última elección
hay como un cambio de época que hace que la gente lo escuche y que vea que el fracaso del modelo sindical, laboral y social no está a las claras, que un modelo que no sirve absolutamente para nada. Roberto Kachanowski con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen de Muy bueno? bien, acá estamos con el doctor Jorge Enríquez y preocupadísimos por el tema económico, ¿no? Y hoy decíamos realmente cómo vamos a salir de esto, porque ya sabemos, o sea, en la situación en la que estamos ya la sabemos, pero hablamos con Jorge, recién decíamos que nos preocupa, yo ya venía y lo veníamos hablando hace alrededor de 3 semanas, ¿no? Que ya algunos de los integrantes de la mesa enlace estaban apoyando a Massa, hay un círculo rojo que apoya a Massa y en realidad lo que estamos viendo que no hay un plan, que ahora les acaba de dar unos cuantos beneficios que tal vez bien merecidos los tenga el campo, pero que de acá para adelante con lo que está haciendo respecto de la generación de deuda en pesos y lo que debemos en dólares más a futuro, ¿cómo se soluciona en el futuro? Porque el diagnóstico ya lo has dado y las soluciones es lo que necesitamos. Mira, las soluciones no son fáciles, ¿no? Ahí tienen dos deudas que va a haber que enfrentar. Una, la del Tesoro, y otra, la del Banco Central. Y cuando vos sumas las dos, es un número bien potente, ¿no? Entonces, y el problema de la del Banco Central vence en el corto plazo y te están pateando los bonos para el 2024, así que ahí te vas a tener que enfrentar a ese problema. Vamos a ver qué pasa en julio, porque en julio de este año a este gobierno le vence un paredón, tiene delante un paredón de vencimientos de deuda. Vamos a ver cómo hace para renovarlo. Pero supongamos que lo renueva y se lo tira el próximo gobierno. Yo te diría que lo que es lo que es la deuda del Banco Central y la del Tesoro, vas a tener que enfrentarla. Si no querés hacer macanas de entrada, vas a tener que presentar un plan económico. Primero le vas a tener que contar a la gente con mucha descripción, muy clarito, lo que se está recibiendo, porque si no la gente no va a entender nada. Entonces debe ser muy concreto en explicar la situación. Y después vas a tener que mandar o explicar un plan económico que la gente entienda. No como hablan muchas veces mis colegas economistas que pasan por el Ministerio de Economía y hablan de déficit primario, tratando... ¿Y qué sería que la gente entienda? ¿Cómo lo puntualizamos? Primero le decís, por ejemplo, vamos a hacer una reforma monetaria donde la gente va a poder hacer transacciones en la moneda que quiere. Le vas a dar curso legal al peso, al euro, al yen, la moneda que quiera. Vas a hacer una desregulación de la economía, o sea, vas a quitar trabas a los productores. Vas a hacer una reforma laboral. ¿Para qué? Para que no esté la industria del juicio laboral. Está bien, pero ¿cómo lo haces cuando vas a tener a todos los gremios que si tiraron 14 toneladas de piedra por una ley jubilatoria que beneficiaba a los jubilados? Si haces una reforma laboral, por más de que haya más empleo y que les digas de que esto va a generar más empleo, van a seguir y te van a otra que 14 toneladas, 28 toneladas te van a tirar. Bueno, si no lo podés hacer, entonces tomamos el pase del avión y nos vamos. Bueno, eso ayer me lo preguntaba un periodista también a la noche y le dije exactamente lo mismo. Creo que tenés que tener el coraje para hacerlo. O sea, si no lo haces, listo, chau. Es lo que vos decís, tal cual. Si no tenemos el coraje de no hacerlo es peor. El costo, porque pero hay que ir a la gente con la verdad, decirle la verdad de entrada y decirle, esto es como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Y hoy, como te dije al principio, hay un cambio de clima que lo va a posibilitar eso. Y tenés que tener la persona que lo haga. Yo creo que la persona más indicada, porque la estoy viendo en todos lados, porque además el viernes pasado estuve en Mar del Plata con un acto de ella en el Hotel Ostende de Mar del Plata. Y ahí hay un conflicto de Montenegro con los taxistas que le habían cortado el acceso a Mar del Plata, a la Ruta 2, por el tema de que no quieren competir ni con Uber ni con Cabify. Este problema, Alfredo Cornejo lo solucionó en Mendoza. Lo juntó a todos y dijo, muchachos, hay que convivir. ¿Saben por qué? Porque el adelanto tecnológico ya está entre nosotros y si uno va a cualquier parte del mundo tiene la posibilidad de Cabify, Uber, el que fuera y los taxis convencionales y nadie se queja y todos tratan de mejorar la prestación del servicio ofreciendo más calidad a la gente. De eso se trata y si no lo entendés por la buena y bueno, si no lo entendés, a mí hay gente que me dice y bueno, va a haber que llegar a y sí, la ley para que se cumpla
Acá hay una mala palabra, que ¿sabes cuál es? Mala palabra no, mal entendida, la palabra represión. Y ¿sabes qué? Mi querido, porque vos pensás igual que yo, eso es lo bueno, no sabés mucho más de economía que yo, pero el sentido común nos indica, la represión no es matar, la represión es contener, sofrenar. Cuando a mí el inquilino no me devuelve la propiedad que yo le di en locación, ocurro a la justicia y la justicia lo va a reprimir, va a iniciar un juicio que puede terminar con el desalojo. ¿El desalojo cómo se hace? Por la fuerza pública. Eso es reprimir. ¿Cómo haces para que te paguen una deuda cuando no te la pagan? Embargo. Eso es reprimir. ¿Te das cuenta? Mira, yo les recomiendo que lean un libro que se llama La República en ciernes, de Ezequiel Gallo, gran historiador. Sí, lo he leído. Genial, genial. Y fue amigo mío. Después tuvimos amistad a lo largo de la vida, tuvimos amistad, pero fue profesor mío en la UCA de historia. Y es La República en ciernes, como seguimiento de la vida política y social pampeana entre 1850 y 1930. Te describe todo ese proceso, ¿sí? No fue fácil tampoco. Tuvieron muchos problemas, pero ponían orden. Entonces, acá lo que se tiene miedo es a poner orden. Poner orden no es hacer desaparecer gente, es así cumplir la ley. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Ahora tenemos la tara de que si usamos la fuerza pública para que se cumpla la ley, estamos violando los derechos humanos. Entonces, si vamos por ese lado, bueno, no hagamos nada, como te decía antes. Toma, agarrar el pasaporte, hacer la valija y mandate a Está bien. Ahora, ¿cómo discúlpame, lo que hay que tener en cuenta es lo que decíamos ahorita con Patricia. Tuvimos 14 toneladas de piedra, yo estaba dentro del Congreso como diputado cuando fueron las 14 toneladas de piedra. Vamos a tener el triple, el cuádruple más, pero si nosotros no nos ponemos, si en aquel momento nos hubiéramos puesto firmes y se sesionaba en aquel momento, pero en aquel momento hubo algunas voces que dijeron no, porque puede ser una masacre, que puede ser. Lo peor que puede ser es procrastinar un tema. Cuando vos tenés que enfrentar, uno por gracias a Dios y la Virgen nunca he tenido un problema serio de salud, pero si lo tenés que enfrentar, y bueno, tenés que enfrentarlo, porque es irremediable eso. Si no, es como al diabético, que un día el pobre le cortan, no se cuidó, le terminan amputando una pierna, o la enfermedad le avanzó mucho. Sí, el punto mirá, sí. Vos, a ver, si a mí me decís, mirá, a ver, estás enfermo, no sé, qué sé yo, de no sé qué, estás fumando demasiado y eso te va a hacer mal y te va a hacer pelota a los pulmones. Yo te digo, no puede ser, y sigo fumando, no va a evitar que tenga el problema. Entonces, a ver, si vos querés curar al enfermo, no es gratis esto. ¿Qué te pensás? El problema que te van a dejar es muy grande. Entonces, si no le explicás a la gente por qué tomás ciertas medidas, vos no vas a lograr el apoyo de la población. Porque el apoyo de la población no es el voto nada más. Claro. Es que te acompañe después en las políticas públicas. Entonces tenés que explicar que vos tenés que terminar con la cultura de la dádiva y tenés que volver a la cultura del trabajo. Y para volver a la cultura del trabajo tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber moneda. Y para que haya inversiones tiene que haber una legislación laboral que las empresas no tengan miedo de contratar gente. Y tiene que haber una apertura de comercio mundial. Y tenemos que intercambiar más. En fin, tenés que hacer una explicación. Ahora, si no te convence, y bueno, el último que apague la luz, ¿qué querés que te diga? No sé si vale la pena cerrar la puerta. Sí, vos hablás en este artículo de ayer, que recomiendo su lectura en Infobae, de un efecto combinado del arrastre de la inflación cero del periodo que termina con Gelbar y que termina con el Rodrigazo, con el fracaso del plan Primavera y la crisis del gobierno de Alfonsín. Es una bomba, es una bomba termonuclear. Claro, por eso yo te digo, este tema lo sigo diariamente. Podés imaginar, es un tema que, ¿cómo se llama? Es algo que estoy con todo el tiempo encima, y es más, tengo un grupo de economistas con los cuales debatimos todo el tiempo cómo solucionar los problemas que se van a dejar. Primero, no se va a resolver los problemas del país en 4 años, eso hay que metérselo en la cabeza. En 4 años vas a cambiar el rumbo del barco, en otros 4 años vas a tomar algo de velocidad y en otros 4 años vas a entrar en velocidad de crucero. Pero los tiempos de los países son distintos a los tiempos que la gente quiere.
Entonces, eso va a haber que entenderlo. Y vas a ver, vos cualquier ejemplo que tomes de cualquier país en el mundo que salió de la pobreza, como Irlanda, como España, como el sudeste asiático, etcétera, a todos ellos les llevó su tiempo. No es instantáneo. Vos lo que lográs rápidamente es un cambio de expectativas, etcétera. Hay que generar lo que Alzogaray llamaba un shock de confianza. Vos tenés que generar un shock de confianza con un presidente muy convencido del rumbo que tiene que seguir, un equipo económico muy sólido, pero al mismo tiempo convencido de las cosas que hay que hacer. Convencido. No es que tenés que hacer las cosas porque no me queda más remedio que hacerlas. Tenés que hacer que las cosas, las políticas que tenés que adoptar, para ser creíble, las tenés que adoptar convencido de que es el rumbo y que otro atrás va a venir y las va a continuar. No, bueno, ahora pongamos un poco de orden fiscal porque no me queda más posibilidad de emitir o no tengo deuda, etcétera. Una vez que puse un poco de orden me queda margen, vuelvo a la fiesta. Claro. No es esta la idea. Entonces, ¿y cómo crees que lo van a tomar el empresariado? ¿Cómo lo va a tomar el campo? Porque ya ves, de que enseguida, viste, vos vas y le das un poquitito, enseguida empiezan con los planes de que Massa es un presidenciable, tenés un círculo rojo, que son los grandes empresarios que están apoyándolo. ¡Ojo! Y mediática, ni hablemos. Mediática fenomenal. Mira, vos mirás el Financial Times y sacó 2 notas a favor de Massa, que dice, mira, esto, los que más o menos conocemos algo de cómo se mueve el periodismo, no es gratis, no es gratis. Massa tiene un fuerte respaldo de una parte de los medios de comunicación. Los medios, si vos te fijás, a ver, yo tengo mucho ojo para esto, vos ves, los medios que se tiran contra, por ejemplo, Cristina o con Alberto, y a Massa le ponen titulares que son difusos o que son a favor, pero después cuando vos ves el contenido no dice nada, o lo que dice adentro es para agarrarse la cabeza, ¿sí? Entonces, porque la mayoría de la gente no lee las notas, lee los titulares. Exacto, título y bajada con suerte. Título y bajada con suerte. Entonces, el titular solo te sirve como para ayudarlo a Massa. Ahora Massa está haciendo un desastre desde el punto de vista económico. Cuando a mí me dicen, mira, no, yo quiero que Massa termine su gestión y que sea exitoso, etcétera, lo que me están diciendo es quiero que Massa termine de dejarle el campo minado al próximo gobierno. Porque eso es lo que está haciendo, dejándole el campo minado al próximo gobierno. Le está poniendo una mina atrás de otra y lo que quiere va por la mitad del camino y quieren que llegue y termine de dejar el campo minado. Y yo no quiero que deje el campo minado. Fijo con otra sinceridad. Así cuando vos agarrás y la deuda, si la pateás al que viene y tomás más deuda, y si la pateás al que viene, y bueno, en realidad yo te diría que no quiero que tenga éxito en esa gestión de destruir el país, por la realidad es que está destruyendo el país. Entonces, que está cubierto por algunos medios, sí, está cubierto por algunos medios, pero la economía, a ver, los medios te pueden cubrir con los titulares, pero la economía tiene sus leyes y son inmutables, ¿sí? Entonces, si vos gastás más de lo que ingresás vas a tener un problema, si vos te endeudás más de lo que podés pagar vas a tener un problema, y bueno, entonces podrán cubrirte con los titulares, pero la crisis se va a presentar con este gobierno o con el próximo. Y si el próximo llega, tendrá que tener muy en claro cuál es la medida, qué medidas van a tener que tomar. Y ahí yo te digo que los veo bastante flojos. Seguro. Con toda sinceridad. ¿El próximo gobierno, sea el signo que sea? Mira, a ver, yo lo que te digo es que veo demasiada interna y poco debate de cómo resolver los problemas. Sí, parecería que eso es... Sí, porque vos recién tiraste 2 deudas que son la del Banco Central y del Tesoro. Ahí obviamente no está la deuda externa. No, sí, está, la deuda externa está incluida ahí. Sí. Que más o menos, yo te hice un cálculo el otro día, a ver si, repito, soy abogado, no soy economista. Yo más o menos le calculo que son alrededor de 440.000 millones de dólares. Si incluís la deuda del Banco Central, sí. Perfecto. La deuda del Banco Central, pues yo tengo un número que me decía deuda de 382.000 más 59.000 millones de dólares. No, al mes, eso es
habría que tener, ¿cómo se llama? Tendrías que ver la evolución de la deuda a diciembre, ¿no es cierto? Porque todavía no tenés la de fin de mes de este mes. Claro, Me parece que, bueno, yo la tengo por acá, ahora justo estaba trabajando en eso, pero no tengo que buscar indicadores fiscales, a ver si lo encuentro rápido, pero te diría que sí, la deuda está creciendo más rápido con, ¿cómo se llama? Con Alberto Fernández, acá lo encontré. Mira, la deuda, no, vos sabés que la deuda al final, sí, vamos por de esta forma. La deuda que tiene a diciembre este gobierno era de 449 mil millones de dólares. 449.000. Claro, porque vos tenés que agregarle a la deuda que tenía, ¿cómo se llama? Que tiene el Tesoro, la deuda que tiene el Banco Central. Claro. Que son los 10 billones de pesos de LELIX. Tomaron el tipo de cambio oficial y te fuiste al diablo. Claro. Tremendo. Bueno, ¿por qué no voy a contar la deuda esa? Lo tenés que contar. Obvio. Porque además Obvio. esa deuda, hay que decirle a la gente que esa deuda, si mal no me equivoco, es una deuda que tienen con todos nosotros, porque es la deuda que toman los bancos y los bancos se nutren en nuestros depósitos, ¿o no es así? Los bancos ya están haciendo esto en este momento. A ver. Con los depósitos de la gente compran deuda que les vende el central, que se llama LELIX, y compran bonos que emite el Tesoro. O sea que tienen bonos de un insolvente. Un insolvente está tapado de bonos de otro insolvente. ¿Qué tiene en el activo el Banco Central para enfrentar esas LELIX que emitió, que están ya en 10 billones de pesos? Que sería más o menos unos 50 mil millones de dólares aproximadamente. Aclaremos a la gente que son 10 billones. Sí, ya está casi en 11. Estaban 10,7 billones el último número que vi hoy, así que ya está llegando casi a 11 billones. Millones de millones. Dividido por 2, que ya está el 190 y pico, el tipo de cambio oficial, que está dando, bueno, lo que sea. Ahora, a eso agregale, además de la deuda, vos tenés el efecto, lo que fue López Rega, perdón, ¿cómo se llama? Cámpora, primero presidente de Gelbar, presidente de Cámpora, ministro de Economía de Cámpora, lo que hizo fue atrasar el tipo de cambio, atrasar las tarifas de los servicios públicos, controlar los precios, bueno, tener déficit fiscal, etcétera. Igualito lo que están haciendo ahora. Es lo mismo, Es lo mismo. Y eso terminó en mediados julio del 75, con Celestino Rodrigo tratando de barajar la cosa, y ahí se produjo el Rodrigazo. Entonces vos tenés una combinación de dos crisis, o de herencia de dos crisis, con distintas magnitudes o volumen, pero que en última instancia son tienen la misma dinámica que las dos anteriores, que son la del Rodrigazo y la de la hiperinflación de Alfonsín. En menor volumen, pero son la misma dinámica. Bueno, el panorama es duro y quien tenga que enfrentarlo seguramente va a tener que tomar las medidas, como vos decís, sin que le tiemble el pulso. El ministro futuro tiene que hablar como Kachanowski y tiene que actuar como Roberto Kachanowski y tiene que tener la firmeza y las convicciones sólidas como Roberto Kachanowski. Yo me parece que sería el ministro... Con una presidente acá, que lo apoye, con una presidente que lo apoye en las medidas que toma. Seguro, acá en el control están meneando la cabeza que tendría que ser el ministro de Economía. Acá me bueno, hay uno que hizo un gesto como diciendo, le sobra paño. Roberto, no es que te querramos adular, pero es así, te vengo escuchando hace años y siempre venís diciendo lo mismo y siempre venís marcando el error y estos tipos son necios porque persisten en el error. Y el sayo le cabe a todos, algunos más, a otros menos. Gracias, Roberto, por estar. Ay, te decía que era mellizo astral porque cumplimos el mismo día. Viste que siempre te saludo, vos también me saludas para el 6 de agosto. Vos tenés el 6 de agosto. El 6 de agosto, somos los dos del 6 de agosto. Los dos inmancables. Insoportables leoninos, tremendo. Bueno, festejaremos el cumpleaños en agosto. Te mando un beso, Roberto. Un beso, chao, hasta luego. Un abrazo gigante. Era Roberto Kachanowski con nosotros, 18:36 minutos, momento de corte, ya volvemos. Vamos.
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. 18:38 minutos, mientras que estamos en el corte, atendemos llamados, vemos información, estamos a mil y veníamos charlando con Jorge hace instantes el tema de lo que es lamentablemente tener a mano los datos, ponele datos del censo. No, es realmente una vergüenza. Nos desapareció 1,5 millones de personas de lo que dijeron en mayo del año pasado, cuando terminó el censo, hasta ahora. Hay 1,5 millones menos. Esta gente se les fuma 1,5 millones menos de gente, y aparte, qué suerte que tenemos en situación de calle, nada más que de la provincia de Buenos Aires, 900.000 personas con 17 millones de habitantes, y 900 personas, y nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos como 1.000 con 2 millones de habitantes. Y es que bárbaro. en todo el país hay de 2.200 personas en situación de calle, cuando la pobreza ya alcanza el 52%, y los salarios mínimos que se pagan en la Argentina son los más bajos de América Latina. Solo lo gana Venezuela con salario mínimo de $8, la Argentina tiene 175, y nuestros hermanos menores 540. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestros hermanos menores y Costa Rica con 603 tienen los salarios mínimos más altos de América Latina, y son los dos países que mejor índices de transparencia y de calidad institucional tienen en la región, con lo cual queda demostrado claramente que hay una relación directamente proporcional entre lo que es la riqueza de las instituciones y el crecimiento económico. Riqueza de las instituciones que hoy, en un acto realmente payasesco, típico circense, con un señor que ya lo hemos dicho, deshonra a la magistratura, como el señor Ramos Padilla, y se lo puede llamar de alguna manera, lo conozco hace años, así que de que le conozco bien el paño, está pronunciando en estos momentos diatribas contra la justicia, con un cuadro que realmente parece extraído de los años 70, el peronismo la traza al reloj de la historia, pero en estos casos se ve mucho más patético. Y uno de esos temas es justamente, aunque parezca un disparate mayúsculo, el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Como dijimos al principio del programa, lo han comentado diputados del Frente de Todos, no voy a dar los nombres, pero saben que es un camino a ningún destino, pero que dice lo tenemos, y cuando te dicen lo tenemos es porque, ¿sabes qué pasa? Lo tenemos para ver si alguno se asusta, porque pensemos de que a un fiscal como Tayano le secuestraron el hijo, y hemos tenido como decíamos antes, a Ollarvide lo agarraron del cogote. Entonces esto es un claro ejemplo de amedrentamiento para que veas, si no te alineas, la que te puede pasar.
por disconformidad con una sentencia o con 2 sentencias del Consejo de la Magistratura y la de la coparticipación de la ciudad, como una escapatoria para no cumplir los fallos que hace el kirchnerismo, juicio político a la Corte. Lo que yo escuché el otro día con personajes salvajes y desaforados como puede ser Tailade o como puede ser Leopoldo Moro, realmente felinesco. Pero hoy, para aclararnos este tema, tenemos a uno de los constitucionalistas más importantes que tiene nuestro país, el presidente, además del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Alberto Garay. Alberto, buenas tardes, y queríamos conocer tu opinión. La hemos leído ya, pero es bueno que los oyentes tomen noticia de ello, de este fallo, de este espectáculo circense que, como escribí por ahí, quiere competir con el Circo Rodas o con el Festival de Cosquín o el de Chamamé en Corrientes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, y equipo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un problema complicado. Es un espectáculo, por un lado, circense, pero por otro lado es una tragedia. Porque toda mano que se mete de manera violenta sobre el Poder Judicial en nuestra historia ha terminado haciendo desastres. Cuando en los años 40 el peronismo le hizo juicio político a la Corte, inauguró un nuevo paradigma. Hasta esa época podríamos decir que el paradigma lo había establecido Mitre, cuando para integrar los jueces de la Corte eligió a quienes militaban en la oposición política a su partido, justamente para que no dijeran que quería tener un tribunal amigo. Este tipo de desconfianzas en aquella época, 1863, eran muy comunes, tanto que, por ejemplo, cuando se nombra al primer profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Constitucional y Derecho Administrativo, se elige a un colombiano, para que, no, Florentino González, para que no se pensara que se podía elegir a alguien que venía a imponer las ideas de la revolución triunfante de ese momento, por ejemplo. Las ideas que sobre todo había impuesto en la reforma constitucional Buenos Aires, que eran ideas netamente federalistas. Transcurren los años, pasan 70 años, llegamos a 1930, la Corte, en mi opinión, se equivoca con el golpe del 30 y termina consintiéndolo, emitiendo una acordada que podría haber evitado, pero que en definitiva venía a ser la patente de corso que se le entregaba al gobierno de facto de ese momento. Consienten que el gobierno de facto de entonces cubra una vacante en la Corte. Luego, con el mismo criterio, cubre el gobierno de la Revolución del 43, donde Perón termina siendo vicepresidente, secretario de Previsión y ministro de Guerra, todo al mismo tiempo. En ese momento el gobierno cubre una vacante en la Corte de nuevo, lo nombra Casares, y convalida una vez más el golpe de Estado del 43. Y curiosamente, quienes habían hecho el golpe de Estado del 43 son quienes después en el Congreso inician juicio político a la Corte por haber convalidado el golpe de Estado del 43. Una cosa descabellada. Pero, doctor, sí. Lo más sorprendente de todo esto es que recién veníamos hablando con Roberto Kachanowski, un economista, respecto de las hazañas en materia económica que realizó el peronismo. Vamos a la parte judicial y usted nos describe perfectamente las hazañas judiciales que ha hecho el peronismo y que pretende repetir ahora también, digamos, como que es una historia de repeticiones de los errores de manera permanente, con la consecuencia de que nosotros, los ciudadanos, lo terminamos pagando. Sí, claro, le digo más. Ahí me decía que inaugura un nuevo paradigma de integración de la Corte, porque nombra en la Corte a todos militantes justicialistas. ¿Qué es lo que pretenden ahora?
Igual, que era lo igual. que la contraria a lo que habían hecho antes y lo que pretenden ahora. Entonces, cuando uno ve esto, cuando ve las excusas que se usan para hacer el juicio político, qué sé yo, todos sabemos que en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, la Constitución está redactada en términos muy ambiguos, a veces o vagos, hay discusiones, yo mismo y muchísimos otros hemos escrito combatiendo decisiones de la Corte, de esta Corte y de cortes anteriores, con las que no estamos de acuerdo, pero una cosa es no estar de acuerdo con decisiones de la Corte, y otra creer que eso puede ser causa suficiente para un juicio político, lo cual es un delirio, porque justamente es el Poder Judicial el que tiene la última palabra en esa decisión, no es el Poder Político. El Poder Político puede intervenir si descubre que, qué sé yo, que un ministro de la Corte asesinó a una persona, si descubre que un ministro de la Corte intervino en un caso de cohecho o de extorsión, si incurre ostensiblemente en mal desempeño, no va a trabajar, por ejemplo, o firma sentencias que le hace una persona de afuera, cosas que la mayoría de la gente compartiría que están mal. Pero aquí las decisiones que se emplean, por ejemplo la de la Ciudad de Buenos Aires, que en una cautelar la Corte la reconoce cautelarmente, es decir, es cautelar, todavía no está el fondo del asunto resuelto. Todavía no está el fondo del asunto resuelto. Y dice, bueno, en principio parece que lo que hizo el Poder Ejecutivo no se ajusta a la letra de la Constitución. Vamos a ver después, con el transcurso del juicio y de la prueba, si se demuestra lo que el Poder Ejecutivo hizo. Pero en principio parecía que no, porque el Poder Ejecutivo tomó unilateralmente la decisión de quitarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires que consensuadamente se habían establecido años atrás con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y la ciudad, como dice la Constitución que tiene que ser, y como no puede ser el actuar unilateralmente, por decir textualmente, le diría, en contra de lo que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque esos fondos son fondos que se necesitan para organizar la ciudad federada que la Constitución en su reforma del 94 decidió establecer. Pero ahora las provincias todas votaron el federar a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera otra provincia. Entonces, ¿cómo vienen ahora a decir que les están quitando la plata? Que esa no es plata de las provincias, esa es plata de servicios que antes tenía el gobierno federal y que al transferir las funciones de la policía tiene que transferirle la partida. Sí, perdón, Jorge. No. Te decía que se ha llegado a la besanía de pretender negar a través de este juicio político la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya, pero que aparte la Corte se ha pronunciado, no ahora, se ha pronunciado hace años, los fallos Corrales, Nisman, etcétera. Por eso se ha llegado a un nivel de locura tal que uno ya te resulta muy difícil entender todo esto. Yo leí el artículo tuyo la vez pasada de las 3 cuestiones, y las 3 cuestiones es una locura. Yo siempre les ponía como ejemplo cuando era diputado, que le decía, yo lo defiendo a Casal no por el contenido de sus dictámenes, porque en un caso nos perjudicó a nosotros y a mi juicio era en contra de los intereses nuestros, pero el fallo era el dictamen, era con el fallo, era ajustado a la resolución del dictamen, era totalmente ajustado a derecho. Uno como abogado sabe que muchas veces pierde un juicio y no por eso le vas a hacer, no me gusta, estamos persiguiendo magistrados o molestándolos por el contenido de sus sentencias. No, pero lo peor de todo, y el doctor Garay, que sabe muchísimo, nos va a corregir en caso contrario, que me parece que yo creo que lo estudié en segundo año de derecho penal, que ellos están recusando a los jueces teniendo en cuenta una prueba que tiene que ver con una escucha telefónica ilegal. Era la doctrina del árbol venenoso. Yo estudié con los libros de Zaffaroni, ya que ellos son tan afines a las doctrinas de Zaffaroni. Y bueno, fantástico. Estamos hablando de la doctrina del árbol venenoso, por lo tanto no pueden recurrir de ninguna manera a la recusación
cuando justamente la prueba por la que ellos después veremos si está mal o si está bien de que los jueces hablen con los funcionarios, pero la prueba es una prueba ilícita. Sí, además, esa jurisprudencia que viene desde los años 80, no es que es una novedad que se está invocando. Desde los años 80, las jurisprudencias de la Corte y de las cámaras de casación y de las cámaras ordinarias dicen que no se puede utilizar en un juicio, en un proceso penal, prueba que se ha obtenido ilegal o inconstitucionalmente. Entonces, utilizar esa razón como razón de la recusación es como decirles que son culpables por hacer lo que la ley dice que tienen que hacer. Es una cosa de locos. Totalmente. Y cuando uno ve el trasfondo de la cuestión y empieza a tratar de pulir el argumento, dice, bueno, al margen de todo, la historia nos demuestra que cuando un sector de la política ha querido apropiarse del Poder Judicial, la cuestión termina mal. Es decir, cualquier decisión que se tome respecto de una ley que regule el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial, que se tome respecto de la integración de la Corte y del número de sus integrantes, que se tome respecto de un juicio político, tiene que existir un amplísimo acuerdo político, porque teóricamente son decisiones que se toman o se adoptan para durar 15, 20, 30, 50 años. Entonces, del único modo que eso puede llegar a tener estabilidad en el tiempo, dando seguridad jurídica, además, a todos los litigantes, a todos los inversores, es justamente si existe acuerdo político entre la mayoría de las fuerzas políticas del país. Si lo hace un solo partido, termina mal. En la Argentina terminó mal siempre. Claro. Vos citaste un ejemplo del primer presidente que tuvo la Corte, y yo recuerdo, hace pocos días se resucitó el caso de quien fue presidente de la Corte 25 años, Antonio Bermejo, que coincidió con un pedido en un periodo de una Argentina pujante. Él lo nombró Roca en la Corte en el año 3, en el año 5 fue presidente, y pasó hasta el 29 todas las presidencias: Irigoyen, Quintana, no sé, Sáenz Peña, Figueroa Alcorta, Alvear, y de vuelta después Irigoyen. Pasó todas esas presidencias, 25 años. Eso daba seguridad jurídica, eso daba estabilidad a las instituciones, firmeza, confianza, no solamente a la gente en general, a los inversores. Alberto, querido, muchísimas gracias, y te vamos a volver a molestar según cómo avance este circo que, bien dijiste vos, es un capítulo más de la tragedia argentina. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Gracias. Era el doctor Garay, abogado constitucionalista. 18:54 minutos. Todavía no nos tenemos que ir porque faltan 5 minutitos nada más para finalizar el programa. Y bueno, estamos todos expectantes respecto de el veredicto que mañana no sabemos si vamos a tener la sentencia del juicio a la progenitora y la pareja de justamente de Lucio Dupuy. Estamos ya en comunicación con Luis Sebasco, y estos 4 minutitos que quedan se los doy para que justamente nos aclare un poquito mañana cómo piensa que va a terminar el tema y las responsabilidades. Tenés 4 minutitos para desarrollarlo, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Luisito, ¿cómo andás? Bien, bueno, la verdad que es un hecho realmente atroz por donde se lo busque, porque más allá de la muerte de un niño, las situaciones terribles que vivió este chico, y a mí me parece que, no me cabe duda, que la sentencia tiene que ser de prisión perpetua para ambas mujeres, para la madre y su pareja. La madre claramente por el vínculo, ¿no? Ya por haber matado a su descendiente, de acuerdo con el artículo 80, inciso primero del Código Penal, le corresponde prisión perpetua, pero además el mismo Código Penal establece que cuando el partícipe conoce la circunstancia calificante, también en ese caso le corresponde la calificación,
con lo cual estaríamos sin ninguna duda las dos en situación de recibir esta condena. Pero además hay otra cuestión que es la alevosía, porque claramente este chico no estaba en condiciones de defenderse por la edad que tenía y por toda su situación, con lo cual yo creo que se dan sin ninguna duda las condiciones del artículo 80 del Código Penal para que las condenen a prisión perpetua. Te voy a hacer una pregunta, Luis, porque hay mucha gente que no la hace. ¿El Código habla permanentemente de prisión o reclusión perpetua? Sí. Diferencia. Explicaros la diferencia entre prisión y reclusión. No hay diferencia en el tiempo, la diferencia está dada básicamente por las modalidades de cumplimiento de la pena. Es decir, la reclusión perpetua tenía prevista una modalidad de cumplimiento más rigurosa, hoy prácticamente están equiparadas. En su momento, para la obtención de la libertad condicional, también se preveía que era a los 15 años en la prisión perpetua, a los 20 en la reclusión, pero posteriormente eso fue modificándose y actualmente la libertad condicional en ambos casos es a los 35 años. Así que prácticamente no hay diferencia. Era una diferencia que establecía el código en su redacción originaria en estos aspectos. 15 años en el caso que fuera prisión y 30 para la libertad condicional. No. Si fuera prisión perpetua, podía pedir la libertad condicional a los 15 años. Si era prisión. Si era prisión, y a los 20 si era reclusión. Pero eso se modificó y actualmente, en ambos casos, la libertad condicional la puede pedir a los 35 años. Pese a que el código dice que la pena máxima que se puede aplicar es 50 años, ¿no? Sí, en realidad la idea de prisión perpetua en nuestro código no existe. Exactamente. Se llama así, pero no existe como tal. La reclusión podía ser, vos hablabas de las condiciones más rigurosas, era por ejemplo, bueno, uno lo ha visitado y cuando los mandaban a los presos al establecimiento de detención de Ushuaia, por ejemplo. Claro, tenían que ver con las condiciones de trabajo, por ejemplo. Perfecto. Y la diferencia para obtener la libertad condicional tenía requisitos más estrictos. Claro. Nada más que. Bueno, Luis, esperamos ya el miércoles que viene tenerte con más tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguramente. ¿El miércoles que viene vas a andar por estos pagos o...? No, sí. Ya te tenemos acá. Bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo Igualmente. enorme. Luis, Chao. saludos a la familia. Un abrazo enorme. Luis Sebasco estuvo con nosotros cerrando el programa y ya nos despedimos, Jorge. Nos volvemos a encontrar por este mes, en este horario. Después vamos a ver si volveremos a las 5 de la tarde. Así que muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Chau. Gracias al operador. Gracias a Gerardo.